pueden utilizar cualquiera de estas dos expresiones, ¿no? S es igual a P sobre el coseno de phi que hemos visto al principio del ejercicio, como también el módulo de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Que es ambos catetos al cuadrado, ¿no? Y raíz cuadrada de todo eso. Entonces, esto me da 54.794 kilovolts ampere. Entonces, todos estos datos de potencia es antes del banco de capacitores, ¿no? Sin el banco. Ahora, si yo agrego el banco, el análisis va a ser el siguiente. Entonces, para que sea fácil de entender conceptos, una reactancia capacitiva, ¿qué es lo que me inyecta? Me inyecta una potencia reactiva, ¿no? En este caso va a ser positivo JQ sub C. Entonces, si añadimos este Q sub C al triángulo anterior, básicamente vamos a hacer esto de acá. Al triángulo sin el banco de capacitores, este es lo que acabamos de hacer hace rato, le vamos a añadir esa potencia reactiva capacitiva, ¿no? Que tiene un ángulo de positivo J o 90 grados, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que la potencia capacitiva básicamente es contraria a la potencia reactiva inductiva, ¿no? Es decir, se contrarrestan algo, ambos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, bueno, básicamente esta Q sub C se va a contrarrestar contra esta potencia reactiva de la carga, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que hacer esa resta o esa compensación, de modo que obtengamos el ángulo que nos pida, ¿no? De modo que hacer esa compensación necesaria hasta llegar al ángulo que me pide. En este caso, un ángulo de cuánto. A ver, veamos qué ángulo va a ser ese nuevo. En este caso lo voy a llamar como phi sub 1. ¿Está bien? Un nuevo ángulo de factor de potencia. En este caso, tenemos que lograr esto, ¿no? Es decir, básicamente esto con esto se va a anular, cosa de que al final simplemente me quede una pequeña parte de lo que tenía de la potencia reactiva inductiva, ¿no? De modo que al final voy a tener este nuevo triángulo de potencias, donde el ángulo nuevo va a ser el ángulo phi 1. Y ese ángulo phi 1 la vamos a obtener de la siguiente forma. Nos dice, ¿no? En este inciso nos dice que el nuevo ángulo de factor de potencia quiere que lleguemos hasta, bueno, el factor de potencia quiere que alcancemos un valor de 0.98, ¿no? Y que siga estando en retraso, ¿no? Eso es muy importante. Es decir, cuando me dice esto de acá, un nuevo factor de potencia en retraso, quiere decir que el triángulo sigue va a ser hacia abajo, ¿no? Sigue va a ser orientado hacia abajo. Entonces, lo que yo tengo que, bueno, tengo que tomar muy en cuenta eso, ¿no? Tengo que llegar a un factor de potencia 0.98, pero tiene que estar en retraso. Es decir, tiene que estar hacia abajo. En otras palabras, va a estar presente una potencia reactiva inductiva, ¿no? Bueno, entonces, del factor de potencia que nos da, hacemos, ¿no? Sabemos que el ángulo del factor de potencia va a ser igual a el arcoseno de ese factor de potencia nuevo. En este caso, 0.98. Con eso obtenemos que el phi 1 va a ser 11.48. Entonces, ya tenemos lo que es el ángulo. Este ángulo de este nuevo triángulo de potencias, ¿no? Es decir, con esta potencia reactiva capacitiva Q sub C, tenemos que contrarrestar a lo que es la potencia inductiva de la carga, de modo que al final lleguemos a solamente esta potencia reactiva junto con este ángulo phi 1 de factor de potencia, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es hallar los valores. Básicamente tenemos que hacer esto. Primero tengo que saber básicamente de este triángulo, de este nuevo, cuánto vale esto, ¿no? Ya que la potencia activa en la compensación no cambia, es la misma, se mantiene igual. Esa no sufre cuando hacemos una compensación de banco de capacitores, ¿ya? Lo único que cambia acá es tanto el ángulo como la parte reactiva del triángulo, ¿ya? Entonces, el ángulo phi ya tenemos calculado, conocemos. Tenemos este cateto, el cateto adyacente. Lo que queremos saber es ahora este nuevo valor
eh, Q sub L, ¿no? En este caso lo voy a nombrar como Q sub L1. Entonces, esta nueva potencia reactiva, luego de la compensación sería, ¿no? Esta sería la potencia reactiva que quedaría luego de poner el banco de capacitores, ¿no? Luego de contrarrestar con la potencia capacitiva. Bueno, entonces básicamente tenemos un triángulo rectángulo sencillo, donde tenemos un cateto y un ángulo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber Q, utilizo la tangente, ¿no? Y despejo. Q sub L1 va a ser igual a, despejando, tangente de Φ1 multiplicado por el cateto, en este caso adyacente, ¿no? Que es P. Reemplazo y obtengo que me sale un valor de 8.124 kilovolts amperes reactivo. Entonces, este valor es esta potencia, ¿no? Esta potencia de acá. Bueno, entonces repasemos, recapitulemos. Bueno, como ya tenemos este nuevo valor Q sub L1, tengo este nuevo valor hasta donde tengo que llegar, ¿no? Reemplazando esa potencia Q sub C. Y tengo este antiguo valor, ¿no? Antes de los capacitores. Entonces, bueno, tengo esos dos, pero yo lo que quiero no son esos dos, sino lo que quiero saber es cuánto Q sub C necesito para poder llegar a esa Q sub L1, ¿no? Por lo tanto, acá ya simplemente, como ven, va a ser simplemente una resta. ¿Qué es lo que hago? Si, a ver, no se compliquen con los fasores, simplemente tómenlo de esta forma. Yo quiero saber esta longitud, de aquí hasta acá. Lo que yo tengo es esta longitud que acabo de hallar. Pero lo que yo quiero simplemente va desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, simplemente es esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Básicamente, agarro Q sub L, que es todo completo, le resto este nuevo valor, ¿no? Y obtengo lo que es esta nueva longitud que quiero, Q sub C. Entonces, hacemos eso. Q sub C va a ser igual a Q sub L, el original que tenía en la carga, menos el valor al cual quiero llegar, que es Q sub L1, ¿no? Acá estamos haciéndolo solamente con módulos, ojo con eso. Estamos manejando solamente módulos, ¿no? Q sub C de la resta, de esa resta sería 29.32 me sale. Y esto es kilovolts amperes reactivo. Pero lo que me pide es el valor de las capacitancias, ¿no? De ese banco. No me pide el valor de la potencia, no me pide el valor de la reactancia capacitiva, sino lo que quiere es el valor de la capacitancia, es decir, en faradios, cuánto vale C. Para ello repasemos, ¿no? Repasemos que la potencia reactiva es igual a el voltaje al cuadrado sobre la reactancia, en este caso reactancia capacitiva. Ahora, ojo, ¿qué voltaje tienen que usar? Esto es muy importante. ¿Qué voltaje tienen que usar? No es cualquier voltaje. Es el voltaje al cual va a estar sometido este banco de capacitores. Es decir, si mi voltaje está al lado de la carga, entonces tengo que usar el voltaje de la carga. Pero en el dado caso que si mi banco iba a estar acá, en el lado del generador, ¿no? Al lado del generador, entonces, ¿qué voltaje tengo que usar? Tengo que usar el voltaje de ese generador, porque el banco va a estar en paralelo con ese generador, ¿no? Es muy importante en dónde se posicione ese banco de capacitores. Entonces, tomen en cuenta eso. Tienen que fijarse qué voltaje va a tener ese banco de capacitores. En este caso es el voltaje de la carga, B sub C, ¿no? Bien, entonces, ojo con ese voltaje, entonces, a la hora de reemplazar en esa ecuación. ¿Está bien? En esta ecuación que estamos viendo. Bien. Reemplazamos lo que es X sub C, ¿no? Ya que necesitamos lo que es el valor de la capacitancia. Entonces, XC es 1 sobre omega C. Esto hacemos extremos y medios, entonces vamos a obtener lo que es V al cuadrado por omega por C, ¿no? Entonces despejamos de esta relación lo que nos importa, lo que es capacitancia. Despejando tendríamos que capacitancia es igual a Q sub C sobre el voltaje al cual está sometido ese banco de capacitores al cuadrado multiplicado por W, ¿no? Entonces tenemos todo lo necesario, reemplazamos los módulos ojo, acá estamos con módulos, ¿no? Los módulos de potencia reactiva, los módulos del voltaje, en este caso es el voltaje de la carga, 500 al cuadrado, lo multiplicamos por W, ¿no? En este caso es 2pi por la frecuencia, ¿no? W es 2pi por frecuencia. Entonces, frecuencia 50, reemplazamos y obtenemos que el valor de la capacitancia a ser instalada tiene que ser 373.0
314 microfaradios, ¿no? Entonces tengo que conseguir esa capacitancia de ese valor e instalarlo tal y como está en mi esquema, al lado de mi empresa o de la carga, ¿no? Ok, entonces ya tenemos el inciso B, o perdón, este inciso D ahora. Entonces, el inciso D, ¿qué es lo que me pide? Me pide el voltaje en el lado de generación, es decir, este voltaje que ahora lo voy a nombrar B sub 1, ya que va a ser un voltaje distinto, ¿no? Ya que ahora hemos agregado un banco de capacitores, entonces ese banco de capacitores me va a cambiar el voltaje en el lado de generación. ¿Qué también va a cambiar? También va a cambiar esta corriente en el generador, por lo tanto lo voy a nombrar I sub 1. Entonces esos cambios vamos a tener, estos dos valores van a cambiar debido al banco de capacitores. También va a afectar a esta caída de tensión. ¿Ya? Entonces calculemos ahora esos nuevos valores. A todo lo he nombrado, todo lo que es nuevo lo he nombrado como con el subíndice 1, ¿no? Bueno, entonces empecemos a resolver. Bueno, acá lo único que no cambia son estos datos de acá, ¿no? La carga sigue siendo 40 kilovatios de potencia. El factor de potencia en la empresa sigue siendo 0.73. Eso no cambia. El voltaje tampoco en la carga va a cambiar, ya que ahí está el dato del voltaje, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Este banco de capacitores va a hacer efecto a todo este grupo, ¿no? Si nosotros tomamos a estos dos como una sola carga, ahí sí el factor de potencia ya va a ser distinto a 0.73, ya que cuando tomamos todo esto en un solo grupo, entra también lo que es esta potencia capacitiva, ¿no? Y esa potencia capacitiva afecta obviamente al triángulo de potencias de nuestra carga, ¿no? Bueno, entonces con eso tomado en cuenta, empecemos, ¿no? Lo que vamos a necesitar a priori va a ser calcular, bueno, la reactancia capacitiva. Vamos a calcular primeramente esa reactancia capacitiva. Reemplazamos, ¿no? Reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por 50 por el valor del capacitor. En este caso, lo que hemos hallado anteriormente. Reemplazamos y obtenemos ese valor. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la corriente en la carga, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? La corriente I es la corriente en la carga. Esa corriente no va a cambiar, sigue siendo el mismo, ya que es la misma potencia, es el mismo voltaje, 500, y es el mismo factor de potencia, 0.73. Reemplazamos ese valor, todos esos valores, y obtenemos el mismo valor que en el inciso A, ¿no? 109.59 con ángulo de menos 43.11 grados. Esa es la corriente en la empresa, ¿no? Es decir, en la carga. Ahora calculemos lo que es la corriente en el capacitor o en el banco de capacitores, I sub C. Entonces, I sub C va a ser igual a ley de Ohm, voltaje sobre impedancia, ¿no? ¿Qué voltaje? Está en paralelo con mi carga, ese banco, ¿no? Entonces tienen el mismo voltaje, que es 500 con ángulo de 0 grados. Entonces, reemplazo 500 con ángulo de 0 grados entre el valor de esa impedancia. En este caso es una reactancia capacitiva, es decir, 8.526 de módulo, y como es capacitivo, el ángulo será menos 90 grados. Ojo con eso, ¿no? El resultado es ese que vemos ahí. Bueno, ya tengo la corriente I sub C, ¿verdad? Recapitulando. Tengo la corriente I sub C, tengo la corriente I. Hago ley de corrientes de Kirchhoff y obtengo la corriente I sub 1, ¿no? Ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, I sub 1 va a ser igual a la corriente de la carga más la corriente del capacitor. Entonces, por lo tanto, hacemos ley de corrientes de Kirchhoff. En el nodo 1 lo he nombrado. Y reemplazamos, ¿no? I1 va a ser I más I sub C. Reemplazando obtenemos este valor de corriente, 81.639, ¿no? Y esa corriente I sub 1 es la corriente a través del generador. Ahora, si yo lo que me pregunta el ejercicio no es la corriente, ¿no? Sino que me pregunta o me pide que halle el voltaje del generador. ¿Cómo hallo el voltaje del generador? Para hallar el voltaje del generador necesito sí o sí el voltaje de la línea, ¿no? La caída de tensión en la línea y sumarle el voltaje de la carga, ¿no? Entonces, en otras palabras, ley de voltajes de Kirchhoff. Hago ley de voltajes de Kirchhoff, B1 va a ser igual a
la caída de tensión en la línea delta V1 más el voltaje del capacitor, o perdón, de la carga. En este caso coincide también con el voltaje del capacitor, ¿no? Ya que están en paralelo, pero es lo mismo. Entonces, reemplazando todos los valores, acá esto es ley de Ohm, ¿no? Para la caída de tensión es igual a la impedancia de la línea multiplicada por la corriente, ¿no? Ambos como números imaginarios con módulo y ángulo. Y eso es muy importante, ¿no? Cuidado que apliquen ley de voltajes de Kirchhoff simplemente con módulos. Entonces, si aplican simplemente con los módulos, ahí ya se están matando ustedes mismos, ¿no? Bueno, entonces, reemplazamos los datos. Todo esto es delta V1, esto es V sub C como fasor, y obtenemos el valor del voltaje V1, ¿no? Ese voltaje, vean, es 772.36 con ángulo de positivo 319. Y este voltaje es muy distinto al anterior voltaje V que hemos obtenido en el inciso A, ¿no? Comparen. Aquí, ¿qué ha pasado? Tanto el módulo del voltaje ha disminuido y el ángulo también ha cambiado, ¿no? Ha pasado de negativo a positivo, ¿verdad? Entonces, este es uno de los beneficios de corregir el factor de potencia, es decir, aproximarlo a 1. Bueno, básicamente el voltaje de alimentación va a disminuir. Con esto, ¿qué quiero decir? Que este generador de acá va a requerir generar menos voltaje, ¿no? Va a requerir generar menos voltaje para que a nuestra carga le llegue la misma cantidad de voltaje, es decir, aumenta el rendimiento, en otras palabras, ¿ya? Bueno, el otro beneficio, ¿cuál es? Vamos a ver ahorita. Veamos en cuanto a la potencia, ¿no? Nos ha preguntado lo que es la potencia. Ahora, como ya tenemos el voltaje del generador y la nueva corriente a través del generador, básicamente acá hacemos ley de Joule, ¿no? Con la potencia aparente ya directamente como fasores. Manejamos como fasores. Entonces, ese va a ser igual a el voltaje conjugado multiplicado por la corriente. Entonces, reemplazamos ambos valores y obtenemos que S, o la potencia en generador, va a ser igual a 63.055 con un ángulo de menos 14.67 grados en kilovolts ampere, ¿no? Esto es en kilovolts ampere. Lo he expresado en kilovolts ampere, ¿ya? Bueno, entonces, a diferencia de la anterior potencia, es decir, la anterior S en generador, del inciso, no me acuerdo en este caso, el inciso B o el inciso A creo que es. Bueno, este valor es menor a este, ¿no? Y otra diferencia también es que su ángulo de factor de potencia, es decir, acá no solamente ha disminuido en cuanto a módulo, ¿no? El módulo del anterior es mayor que este, pero también el ángulo también ha disminuido. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿O en qué se traduce? Si este phi sub 1 en generación es menor al anterior ángulo que hemos obtenido en el lado del generador, básicamente acá estamos en otras palabras diciendo que el factor de potencia nuevo del generador, en este caso del lado de generación, es mucho mayor al factor de potencia del lado de la carga, o bueno, del otro lado perdón, del inciso A, ¿no? Bueno, básicamente es mayor al factor de potencia del inciso A y del B, ¿no? Que es cuando no teníamos instalado lo que es el banco de capacitores. Entonces, el banco de capacitores también mejora el factor de potencia tanto en la carga como en el lado de generación, ¿no? Bueno, es uno de sus objetivos básicamente de un banco de capacitores. Disminuir los valores de voltaje en el lado del generador y, bueno, disminuir el voltaje en generación y disminuir la caída de tensión en la línea. También disminuir el módulo de la corriente. Si se fijan bien, si comparan esta nueva corriente I1 con la anterior corriente a través de esa línea de transmisión, I es menor, ¿no? El módulo es menor. ¿Y qué pasa si el módulo de la corriente disminuye? Entonces, básicamente, en nuestra línea de transmisión, en esta
resistencia en esta línea de transmisión, en la parte de la resistencia, el efecto Joule también disminuye, ¿no? Ya que recordemos que potencia es igual a R por I al cuadrado, ¿no? Si mi corriente disminuye, entonces obviamente mi potencia o mi efecto Joule en el conductor también disminuye. Entonces, mejorar el factor de potencia tiene muchas ventajas. Ahora, eso es en cuanto a funcionamiento, ¿no? Hablemos ahora en cuanto a costos, en cuanto a dinero. Entonces, básicamente, si yo tengo menos pérdida en mi línea de transmisión, es decir, a la hora de transportar energía hacia la carga, desde mi generador hasta mi carga, si esta potencia disminuye, entonces básicamente acá la potencia requerida para abastecer toda esta carga también va a disminuir, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Que el generador requiera menos potencia o requiera generar menos potencia para alimentar a todo el circuito, básicamente disminuye los costos de producción de energía, ¿no? De producción de energía eléctrica. Entonces, por el lado monetario, tanto el lado del generador se beneficia. En cuanto a los conductores, también implica una gran diferencia. Por ejemplo, en el efecto Joule, ¿no? Hemos dicho, la corriente disminuye. Una disminución de corriente para la misma carga, básicamente, se traduce en una sección de conductores menor, ¿no? Entonces, la sección necesaria para alimentar la misma carga va a ser de menor valor, ¿no? Es decir, va a ser más delgada, es decir, menos costo en conductores. Entonces, así podemos pasar mucho tiempo hablando de los beneficios de mejorar el factor de potencia, ¿no? Pero para eso ya tienen lo que es los textos, ¿no? De teoría para repasar esas cosas, ¿ok? Entonces, aquí quedaremos. Nos vemos entonces en otra oportunidad.